Buenas tardes, compañeros y docente. A nuestro grupo le correspondió el tema de fichas técnicas de jurídica. Mi grupo está conformado por Brian Steven Rey Moreno, Suheimar Yuri Roa Parada, María Alejandra Gómez Cortés y mi persona, Erika Geraldine Cárdenas. La primera ficha es la ficha técnica de Stacy 2. La procedencia es evaluación psicológica de recursos PAR de Florida, Estados Unidos. Los autores son Charles, Juan, Antonio y María. La administración es individual y colectiva. La duración es de 10 a 15 minutos y la puntuación es cuantitativa. La aplicación es en adolescentes y adultos. El objetivo de este test es ofrecer una medida general de la expresión y control de la ira, manteniendo la misma estructura que el Stacy 2 original. En detalle, la experiencia de la ira, tal como se mide en el Stacy 2, implica dos componentes. El primero es el estado de la ira, que se define como una situación o condición emocional psicobiológica caracterizada por sentimientos subjetivos que pueden variar desde un moderado enfado o fastidio hasta una intensa furia o rabia. El segundo componente es el rasgo de ira, que se caracteriza por diferencias individuales al percibir un amplio rango de situaciones como enojo o frustración, y por la tendencia a responder a tales situaciones con incremento del estado de ira. En la expresión de la ira y el control de la ira se dan cuatro componentes. El primero es la expresión externa de la ira, el segundo es la expresión interna de la ira, el tercero es el control externo de la ira, el cuarto componente es el control interno de la ira. El material, el manual, un ejemplar autocorregible que contiene los ítems de la prueba, la plantilla de corrección y el perfil y una hoja de corrección mecanizada para la aplicación en grupo. Las instrucciones: cuando se presenta la hoja de respuesta, se le pide al evaluado que coloque el nombre y el apellido, la edad, el sexo y el estado civil con el fin de baremar. El análisis y evaluación es necesario tener en cuenta la información que ofrecen los baremos, es decir, las puntuaciones centiles. Los centiles informan de manera precisa de cómo se compara un sujeto con otros en una muestra normativa determinada. La calificación: al contestar a cada uno de los 49 ítems del Stacy 2, los sujetos se etiquetan a sí mismos en una escala de 4 puntos que indica bien la intensidad de sus sentimientos de ira en un tiempo determinado o la frecuencia con que experimentan, expresan, reprimen o controlan esos sentimientos de ira. Ficha del PSLR. La procedencia de Sistemas de Salud Múltiple de Toronto, Canadá. La administración es individual. El objetivo es evaluar la psicopatía en delincuentes criminales y pacientes psiquiátricos forenses. La duración es variable. La valoración de los 20 ítems puede realizarse en aproximadamente 15 minutos. La entrevista estructurada puede durar entre 90 y 120 minutos. Y la revisión de la información colateral 60 minutos. La aplicación es en adultos. La puntuación se ofrece en baremos en puntuaciones T y percentiles para la población penitenciaria masculina, población penitenciaria femenina y pacientes psiquiátricos forenses. En detalle, el PSLR comprende 20 ítems que el evaluador debe valorar con 0 a 1 punto o 2 puntos a partir de la información recogida durante una entrevista semiestructurada incluida en el instrumento y la documentación disponible sobre el sujeto. El análisis de evaluación. El procedimiento de evaluación estándar del PSLR consiste en una entrevista semiestructurada y una revisión de la información colateral. El material es el manual técnico, cuaderno de evaluación, guía de la entrevista, hoja de puntuación y clave de acceso para la corrección. La calificación de 33 a 40 muy alta, 25 a 32 alto, de 30 es el punto de corte, 17 a 24 moderada, de 9 a 16 es baja y menos 9 es muy baja. La ficha técnica SARA es un test que fue creado por Groth, Hart, Webster y Eves. Se editó por primera vez en 1993 y su segunda edición fue en 1995. La SARA es un test de gran utilidad en el marco penal de la violencia de género. Está específicamente diseñado para valorar el riesgo de violencia entre miembros de una pareja sentimental. Esta prueba incluye 20 ítems, los cuales están agrupados en 4 secciones, las cuales son historial delictivo, ajuste psicosocial, historial de violencia contra la pareja y delito o agresión actual, que valoran el historial delictivo del agresor. Y al final de la guía incluye un apartado para reflejar otras consideraciones por parte de la persona que esté llevando a cabo el test. Su aplicación se puede dar en 4 contextos diferentes: antes del juicio, antes de la sentencia, en una situación penitenciaria, y la excarcelación. Esto en la parte judicial, ya que también es aplicada en los siguientes contextos: en el ámbito de la justicia civil,
advertir a terceras partes, el control de calidad y la revisión de incidentes críticos. La codificación de la SARA es mediante un formato de respuestas en donde está dividido por dos bloques. El primero es el bloque de valoración, el cual es de 3 puntos. El 0 es igual a ausente, el 1 es igual por debajo del de corte y el 2 es igual a presente. En el segundo bloque, el cual se denomina ítems críticos, los cuales son aquellos que son determinados por el evaluador para concluir si el sujeto tiene riesgo de comportarse violentamente y se codifican en un formato de 2 puntos, en donde 0 es igual a ausente y el 1 es igual a presente. Para determinar su tiempo de aplicabilidad es de 45 minutos la prueba SARA. El cuestionario de conductas antisociales y directivas AD. Su procedencia es de Madrid, España. El autor es Nicolás Seideos Cubero. La administración puede ser colectiva o individual. La duración es variable, pero está entre 10 a 15 minutos aproximadamente. La puntuación es cuantitativa, en donde cada escala mide 20 puntos, antisocial y delictiva. El objetivo es evaluar las conductas antisociales y delictivas desviadas. El material es el manual, que incluye las bases teóricas, el cuestionario, lápiz y borrador. La aplicación es en niños y adolescentes dentro de 8 a 11 años. En detalle se dice que esa prueba pretende medir y evaluar 2 dimensiones diferentes: la conducta antisocial y la conducta delictiva. Los primeros 20 ítems miden la conducta antisocial y los otros 20 ítems miden la conducta delictiva. La forma como se le puede entregar al paciente puede ser de manera escrita o sistematizada. Instrucciones para la prueba. Esta prueba puede ser autoaplicada, pero se recomienda la presencia de un personal cualificado. Como dijimos anteriormente, no es obligatorio. Se debe leer las instrucciones en voz alta. Estas están impresas en la misma prueba. El examinador debe aclarar cualquier duda durante este proceso. También debe supervisar de que el paciente haya entendido de manera correcta cómo se llena el test y que lo llene de manera correcta. En caso de cualquier incapacidad, el examinador leerá de manera imparcial los ítems sin interferir o aconsejar las respuestas del evaluado. Bueno, el modo de análisis y evaluación. Esta prueba tiene 3 modos de análisis. Está el modo de análisis superficial, que es la puntuación natural, que es la que se obtiene de la suma de los ítems, donde las respuestas sí valen 1 punto y las respuestas no valen 0. Entonces con este análisis superficial nos podemos hacer una idea si nuestro paciente tiene alta tendencia a conductas antisociales y delictivas. Una interpretación intermedia que se hace por medio del puntaje percentil, que esta se debe sacar según la tabla de conversiones que tenemos acá, que entonces buscamos acá los puntajes que nos dio en la puntuación verdadera. Digamos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, nuestro paciente es un varón y sacó 14 en antisocial y 6 en delictiva. Entonces escogeríamos esta y el percentil sería 80. Ya para la última, para la desviación de la media, se escogería igualmente acá, ya no el percentil, sino de la S. Entonces en el ejemplo que estábamos poniendo sería 17 conducta antisocial y 9 conducta delictiva. En este caso sería 83. Entonces se haría una campana de Gauss donde la media de la campana de Gauss sería 50 y se ubicaría estos valores. Bueno, el BF5 es un test de la personalidad. ¿Qué mide? El test mide lo que muchos psicólogos consideran que son las 5 dimensiones fundamentales de la personalidad. Sin embargo, el test está diseñado para su uso en un entorno empresarial, por lo que ciertas expresiones han sido modificadas de forma corta. Los psicólogos de la personalidad se interesan primordialmente en saber 2 cosas: ¿qué diferencia una persona de otra y por qué nos comportamos como nos comportamos? El modelo Big Five de la personalidad trata de responder a la primera de estas preguntas. Cabe resaltar que este test nació en los años 70 en Estados Unidos. El test proporciona un perfil general de la personalidad del examinado mediante la evaluación de puntos fuertes en cada uno de los 5 rasgos principales. Este test resulta recomendable para exámenes de acceso a escuelas, facultades e instituciones, ya que funciona como una herramienta evaluadora
que ayuda a preseleccionar a los candidatos que pasarán al proceso de entrevistas y también como preparación para obtener información antes de implementar un programa de desarrollo personal. ¿Qué información obtiene el examinado o el administrador de test? Primero, representación gráfica que indica la personalidad del candidato según los 5 rasgos conductuales. La descripción detallada de la personalidad del candidato en cada rasgo con comentario personalizado. Cuadro con los resultados que describe los principales factores de la personalidad del candidato, así como los factores opuestos. Y la descripción detallada con los puntos fuertes y débiles del examinado según el rasgo dominante de su personalidad. La descripción de los factores es extraversión, conciencia por los demás, equilibrio emocional, meticulosidad y apertura. Cuando hablamos de este test, lógicamente es aplicable a algunos campos empresariales y cabe resaltar que el test es modificado también según los cargos, porque digamos que las cualidades que debe cumplir una persona que va a aspirar un cargo en marketing y publicidad no deben ser las mismas capacidades que debe tener un ingeniero. La extraversión. En la extraversión nos habla que es la tendencia a estar predominantemente preocupado por lo que existe fuera de uno mismo y obtener gratificación de ellos. En la conciencia por los demás es la tendencia a ser agradable, compaciente, compasivo, cooperativo en situaciones sociales. El equilibrio emocional hace referencia a la tendencia a experimentar con facilidad emociones desagradables, como el enfado, la ansiedad, la depresión, la vulnerabilidad, o a veces se conoce como la inestabilidad emocional. La meticulosidad es la tendencia a mostrar autodisciplina, actuar en forma correcta y centrarse en los logros. La apertura muestra una apreciación general por el antes, las emociones, las aventuras, las ideas insólitas y la imaginación. Algunas de las propiedades psicométricas a resaltar de este test es la media y la desviación estándar. Los valores de la media y la desviación estándar proporcionan conjuntamente una estimación sobre la posición del candidato respecto a la población de la referencia. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero les haya agradado.